Después de 18 años de investigación y 7 archivamientos, el fiscal superior Luis Landa Burgos ordenó a través de la Tercera Fiscalía Penal Nacional denunciar ante el Poder Judicial al expresidente Alberto Fujimori y a 3 de sus ministros de Salud, Eduardo John Mota, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, como autores del delito de esterilización forzada en el Perú. En cifras oficiales, fueron 314.605 personas esterilizadas a lo largo de los 2 periodos del gobierno de Alberto Fujimori entre 1993 y 1999. De este grupo, más de 200.000 mujeres peruanas fueron ligadas sin su consentimiento. Llegué y entonces empecé a preguntar y me dijeron, no señora, esto es para hacerle una limpieza, le vamos a hacer un Papa Nicolau o algo así. Me animé porque pensé que era un Papa Nicolau, que yo no sabía si me iban a cortar, nada. Y entonces ya te vamos a limpiar, me dijo, y me revisó cuántos hijos tienes, le dije 4, pero mira cómo no se ha hecho ver nunca. Me empezaron a hablar. Desde ahí no me acuerdo más. Yo fui a las 10 de la mañana, me desperté más o menos 2 de la tarde. Y me desperté desnuda, que me lanzaba por aquí, de allá, me caí de la cama. ¿Estabas en un hospital? Sí, en un hospital. Y entonces veía... ¿Posta? Sí, en la posta, y un señor extraño a mi lado y echándome alcohol y me dice, señora, tranquila, se puede abrir su ligadura, porque arrojaba y no veía nada. No sabía qué es lo que me han hecho. Entonces de a poquito el señor me iba explicando que me han hecho la ligadura de trompas. Señor, ¿cómo es eso, la ligadura de trompas? Y yo seguía pensando que era solo una limpieza como un Papa Nicolau que me han hecho, porque yo no había aceptado la ligadura. Y vino el médico y me dice, señora, puedes irte. Caminé agarrándome por la pared, me fui sin nada, por familiar de la paciente, 302 creo decía. Nunca contestaba nadie porque yo no me he ido preparada y me dejaron donde están las embarcaciones y llegué como sea a mi casa 9 de la noche sola. Nadie me había dicho qué es lo que debo hacer o qué pastilla tomar, y regresé a mi casa, me destapé y me vi cocida. Mi esposo llegó y me dijo, ¿qué te has hecho? Me empezó a recriminar, a reclamarme. Casi como un mes no me levanté de mi cama, mis hijos perdieron el colegio y ya nunca más me sentí bien. Entonces truncó todos mis sueños, dejé mis estudios. Fue duro. Agüita. Sí, por favor. Fue duro, definitivamente. Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional, CLADEM, el Congreso Peruano y los medios de comunicación enumeraron los métodos de hostigamiento, amenaza y chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras y vasectomías en mujeres y hombres peruanos. Yo entro a Ademus en el año 90 y recibimos las primeras denuncias entre los años 96 y 97, ¿no? Fujimori declara el año de la planificación familiar el año 90, ¿no? O 91. Y luego declara la década de la planificación familiar. Entonces, luego se modifican vía resolución directoral manuales, guías, procedimientos, y se crea la posibilidad que en ese momento la ley de población peruana negaba, de usar la anticoncepción quirúrgica voluntaria para poder salvar vidas de mujeres que de pronto se embarazaban y si tenían otro embarazo más podían morir. Estos métodos fueron chantaje a madres que recién dieron a luz con no inscribir a sus hijos en registro civil,
amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas, presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los esposos para que las mujeres opten por la anticoncepción quirúrgica. Visitas casa por casa de enfermeras y enfermeros que amenazaban con volver con la policía si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud. Campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas. Pago de incentivos económicos a los esposos para que firmen una autorización en donde las mujeres puedan ser sometidas a una esterilización supuestamente voluntaria. Y el ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes. A mi hijo lo escondieron prácticamente para presionarme para yo poder ceder a que me hagan la ligadura de trompa. ¿Se lo dijeron explícitamente que no podía verlo hasta...? No, lo que pasa es que mi hijo no aparecía. Y yo les pedía, porque otras señoras ya tenían sus hijos y yo no lo tenía. Entonces me dijeron que ya lo traían, pero no lo estaban trayendo. Y como yo estaba sola ahí, entonces ellos siguieron diciendo, pues no, primero que nada me preguntaron cuántos hijos tenía. Le comenté que eran 4 hijos. ¿Usted usa algún método? No le dije porque a mi esposo no le gusta que use ningún método, porque su concepto de él es la mujer que se cuida es porque es mujer de la calle. Y él ha querido tener, se ha casado conmigo, ¿no? Por religioso, y él empieza a tener su familia, ¿no? Entonces me dijo, pues usted no necesita pedir autorización, usted puede decidir. Pero le dije, no, yo la verdad que no quiero, ¿no? Yo quiero estar, ¿no? O sea, no acepté. Pero como le digo, no aparecía mi hijo, y entre eso que decían que ya lo traían, entonces la verdad que no me lo trajeron. Entonces al final yo cedí. El informe congresal del año 2002 concluye que en ese periodo se establecieron metas numéricas e incentivos para la práctica de esterilizaciones desde altos niveles del Estado peruano. En la ley de población hasta antes del 95, que es modificada, había un artículo 6, expresamente decía que no son parte de la planificación familiar ni métodos anticonceptivos la esterilización y el aborto. Y ahí sí usaban la palabra esterilización. Básicamente por una influencia de la Iglesia Católica, que consideraba que ambas cosas eran disponer del cuerpo que solo le pertenece a Dios. Pero el año 95, Fujimori manda un proyecto de ley que, ante un congreso presidido por Marta Chávez, que sin pasar por dictámenes de comisiones, de la noche a la mañana se aprobó la modificación de ese artículo de la Ley General de Población y se permitió a partir de ese momento la anticoncepción quirúrgica voluntaria como método anticonceptivo. Y yo pasé por el examen de la histerosalpingografía y ahí me enteré que mi ligadura era un corte con una cosida y que ya no tenía reversión. Y también me enteré de que yo ya no generaba hormonas. A los 31 años yo ya no generaba hormonas. Me mandaron reemplazo hormonal y con eso tuve bastantes alteraciones del sistema nervioso. Sí dijeron que éramos cuyes porque teníamos varios hijos, pero en muchos de los casos había mujeres que no habían tenido ni siquiera más de 2 hijos, y en muchas condiciones las de provincias han sufrido más que nosotras, porque en Lima, en medio de todo, nos han atendido en hospitales, pero en provincias ha sido en caseríos, ha sido en lugares no adecuados, y en muchos de los casos traerlas desde tan lejos para después botarlas, porque dice que cuando fueron a recogerlas se fueron a todos los puntos más recónditos, pero a la hora de que terminaron la esterilización le dijeron, ya usted se puede ir. Claro, fue lo más triste. Y en las condiciones y la salud, como se quedaron las señoras, ¿no? Mis compañeras, fue lo más triste, ¿no? La investigadora Alejandra Bayón realizó un estudio sobre los daños colaterales que sufrieron las mujeres campesinas luego de haber sido esterilizadas sin su consentimiento y explica cómo este hecho significó un quiebre cultural en sus comunidades. Bueno, soy Alejandra Bayón Gutiérrez y hace más de 9 años que vengo investigando el caso de esterilizaciones forzadas. Una comunidad al norte, en Piura, de mujeres que fueron
de Huancabamba que fueron esterilizadas a la fuerza, como eran tejedoras de la técnica ancestral del tejido de calwa, que es el telar de cintura, ya no podían seguir tejiendo, porque para poder tejer en el telar de cintura tienen que amarrar el telar a la altura del vientre y golpear con la madera el vientre. Este vínculo del tejido también se crean los vínculos familiares, sociales, etc. Y entonces se corta toda una transmisión de conocimiento ancestral. Es un horror social que la sociedad esté permitiendo, que no esté indignada, que no esté en la calle todos los días luchando por lo que está pasando con estas mujeres, porque el caso de esterilizaciones forzadas simplemente nos muestra nuestro lado más atrasado como sociedad en el Perú. Además, en una entrevista para el canal Russia Today, Alejandra explicó la manipulación del discurso feminista por parte de Alberto Fujimori para obtener el respaldo de las agrupaciones representantes y el papel que jugaron las Fuerzas Armadas dentro de este negligente programa. Ha sido, digamos, una puesta en escena con una participación amplia de las Fuerzas Armadas, ¿no?, quienes ayudaron con la logística y los instrumentos quirúrgicos, y proveniente de una política de Estado, ¿no? El programa, como tú bien dices, tiene varias hipótesis, ¿no? La que manejaba el gobierno de Fujimori era una especie de cooptación del discurso feminista, es decir, Fujimori en televisión nacional se refiere a las mujeres y les dice: por fin ustedes van a ser dueñas de su destino, ¿no? Entonces es por eso que también las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres de base, etcétera, apoyaron y dieron su consentimiento para el programa. Las denuncias sobre esterilizaciones forzadas e incluso la muerte de mujeres que fueron intervenidas quirúrgicamente en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar han sido en su momento ampliamente difundidas por la prensa nacional y objeto de hasta 2 investigaciones parlamentarias. Más aún con el retorno de la democracia, en el 2003 se suscribió un acuerdo de solución amistosa entre el Estado peruano y los representantes legales de la fallecida señora María Mamerita Mestanza Chávez. Sin embargo, las víctimas aún exigen justicia. Creo que es muy importante tener en cuenta que estamos dando un primer paso hacia la justicia que pueda identificar y sancionar a los responsables, ¿no?, sobre todo a los autores inmediatos. En este país, el sistema de justicia está capturado por el fujiaprismo. Segundo, el Ministerio Público tiene a una junta de fiscales supremos 3-2, donde 3 son investigados por corrupción y están vinculados o han sido blindados como Chávarri por el fujiaprismo en el Congreso. Si este crimen no tiene justicia, el mensaje que va a quedar en la sociedad peruana, en la historia del Perú, en la cultura peruana, es que las mujeres indígenas no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, que solo las mujeres instruidas o solo las mujeres que tienen dinero pueden hacerlo, ¿no? Y esas consecuencias van a ser para las futuras generaciones, ¿no? Mujeres que el Estado va a pensar que tiene que decidir por ellas, o porque son pobres o porque son analfabetas. Nuestro problema acá en el Perú, no estamos siendo oídos. Son muchos casos y que hasta ahora todavía no se termina de registrar, que lamentablemente a raíz de lo que hubo el indulto a Fujimori y la corrupción que sigue habiendo por los fujimoristas, le dije, están tratando de tapar todo este caso, que se diga que esto fue un delito. Y no es que las mujeres, por ejemplo, nosotros que siempre hemos ido a marchas, ustedes se hacen, vayan a cocinar, son unas vagas. No nos hacemos. Hemos sido afectadas. Esto ha sido un delito y queremos que se haga justicia.